partir. Bueno, mi nombre es Gabriel Vergel, algunos seguramente ya me conocen, y soy el nuevo ciberembajador de 11path en Chile. Bueno, el tema que les voy a tratar hoy es básicamente sobre cuáles son las metodologías de testing de seguridad. Si quieren hacer preguntas por Twitter, tienen que hacerlo con el hashtag 11pathtalks. ¿Cuál va a ser la agenda de la presentación? ¿Cuáles son principalmente los tipos de testing? ¿Cuáles son las fases genéricas del ethical hacking? Vamos a hablar en general del testing como ethical hacking. ¿Cuáles son las metodologías? Las principales, PTS, por ejemplo, Penetration Testing Framework, la metodología de OWASP, el NIST 800-115, el modelo de Penetration Testing desarrollado por Alemania, el OSS-TMM y el ISAF, que ya en realidad se darán cuenta está medio muerto. Luego les voy a dar una receta para elegir una de estas metodologías, basándose en criterios, métricas, etcétera, experiencia. ¿Cuál es mi elección personal de las metodologías? Y algunas conclusiones. Partamos. Bueno, en general, para partir hay que hacer una introducción y hay distintos tipos de testing, basándonos desde el más liviano desde el más liviano, que es el análisis de vulnerabilidad, hasta el más profundo, que es el ethical hacking. No necesariamente todos hacen esta diferencia de tres tipos de testing. Es muy normal quizás escuchar la diferencia solo entre análisis de vulnerabilidad y pentest, ya que muchos consultores, autores, estudiantes, en definitiva, asimilan que el pentest es igual al ethical hacking. Por lo tanto, esto es una clasificación personal basada en mi experiencia. Pero partiendo por el análisis de vulnerabilidades, es básicamente una ejecución automatizada de herramientas que permiten identificar vulnerabilidades. Es obviamente muy rápido, es barato, porque quiero decir es barato porque no tiene mucho costo ni de performance, ni tampoco en valor económico, porque hay muchas soluciones open source. Es superficial, se hace obviamente sin metodología, es inflexible, y hay pocos conocimientos, o sea, en realidad no se invierten muchos conocimientos en este tipo de análisis. Podríamos situar en un nivel del medio el pentest, esto es lo que les digo yo basado en mi experiencia y cómo lo hemos clasificado en otras ocasiones. El pentest es una auditoría técnica de seguridad donde una vez detectadas las vulnerabilidades o hallazgos nos concentramos en confirmar. Esto es una actividad muy importante para evitar falsos positivos, que en definitiva son hallazgos que detectamos pero que no son tal, en realidad no afectan a esa plataforma. Y eso se puede ver por distintas razones. Es muy normal que en un análisis de vulnerabilidades encontremos muchos falsos positivos, porque principalmente lo que aplicamos como política en un análisis de vulnerabilidades es un set de pruebas que están basadas en el sistema operativo, por ejemplo, que estamos evaluando. Entonces, obviamente, si yo estoy haciendo un análisis de vulnerabilidades sobre un sistema Linux y aplico una política de Windows, probablemente no encuentre muchas cosas, o la mayor cantidad de cosas que encuentre son falsos positivos. O sea, hallazgos que realmente no están presentes. En el caso del pentest, uno de los objetivos principales es evitar esos falsos positivos, pero concentrándonos solo en las vulnerabilidades clasificadas como altas, es decir, las que tienen un mayor impacto para la organización. En el caso del ethical hacking, que es en realidad el test donde invertimos más tiempo, en este caso basándonos en OSTEM, que es como lo hemos hecho en otras ocasiones, es una auditoría de seguridad técnica, formal, exhaustiva, manual y automática. Tanto en el pentest como en el ethical hacking aplicamos técnicas manuales, de un ámbito definido, con verificación y explotación controlada de todas las vulnerabilidades encontradas, y una evaluación de riesgo que tiene por finalidad entregar una métrica que en este caso se llama RAF. Como podrán observar, la principal diferencia entre el análisis de vulnerabilidad y el pentest o ethical hacking es que en el análisis de vulnerabilidad ocupamos principalmente herramientas automatizadas,
Por lo tanto, tenemos muchos falsos positivos. En el segundo caso, en el del pentest o ethical hacking, ocupamos herramientas automatizadas también, pero comprobamos las vulnerabilidades haciendo pruebas manuales para así evitar falsos positivos. Por ejemplo, en el caso de Osten, nos pide, por ser un estándar, que tenemos que comprobar todas las vulnerabilidades, desde la más baja a la más alta. Por lo tanto, obviamente tiene un resultado distinto y de mejor calidad. Esta es una metáfora que me gusta hacer referencia, pero pasa mucho en el mercado en general, en Chile, en Sudamérica y me imagino que en el resto del mundo también, pero es muy común que se vendan servicios de ethical hacking, pero en realidad no son tal, son servicios de análisis de vulnerabilidades. Obviamente uno se da cuenta de eso muchas veces por la cantidad de tiempo invertido, que es muy poco, dado que, como yo le explicaba, es muy rápido, y también muchas veces por el costo asociado a este servicio. Entonces, en realidad, la metáfora que acá cabe es que vender un ethical hacking, vender un análisis de vulnerabilidades como ethical hacking es como vender un vino en caja dentro de una botella. Seguramente todos conocerán los vinos en cajas que son mucho más baratos y probablemente muchos lo tomamos en la universidad porque no teníamos mucho dinero. Pero obviamente un vino en botella es un vino reserva, de más años, con mucha mejor calidad. Acá es lo mismo, o sea, es como que nos estuvieran vendiendo un vino en caja dentro de una botella, o sea, estamos pagando por un servicio de mejor calidad, pero en definitiva es de menor calidad y precio. ¿Cuáles son las fases genéricas de un ethical hacking o pentest, o ciberataque también? Parten por una primera fase de reconocimiento. Estas son genéricas, ustedes se van a dar cuenta más adelante de que las distintas metodologías que existen son muy similares y la mayoría abordan este tipo de fases. Pero, como les digo, la primera fase es de reconocimiento, la segunda fase es de escaneo, la tercera fase es obtención del acceso al ámbito, la cuarta fase es mantener el acceso en ese ámbito u objetivo, y obviamente una fase muy importante que en ocasiones no se aplica, y es la razón por la cual han encontrado a personas que han hecho un ciberataque, es que no borran las huellas, y obviamente es una actividad muy importante borrar las huellas. Esto obviamente depende si en realidad es un servicio profesional o no. Si en realidad esto aplica más quizás cuando alguien realiza un ciberataque, un ciberdelincuente, porque obviamente necesita borrar las huellas. En el caso de un servicio profesional, muchas veces no es necesario borrar las huellas y al contrario, es necesario dejar las evidencias para poder demostrar de que se tuvo el acceso. Describiendo de manera breve cuáles son estas fases, por ejemplo, en el caso del reconocimiento, lo primero que tenemos que hacer siempre en cualquier metodología es identificar el alcance o el ámbito donde vamos a trabajar. Segundo, recolectar la mayor cantidad de información del ámbito de manera pasiva y no intrusiva. Y es muy normal y común ocupar OSINT, o sea, Open Source Intelligence, ya sea ocupando técnicas en los navegadores, visitando distintos sitios donde sabemos que se encuentra información de distintas empresas o personas, direccionamiento IP público, juiz, etc. Por ejemplo, una herramienta muy buena que tenemos en ElevenPath para esta fase es, por ejemplo, CyberThreat. La segunda fase es de escaneo, donde una vez que ya tenemos identificado el ámbito, o sea, ya se definió, empezamos a identificar vulnerabilidades de puntos débiles. Y empezamos a realizar escaneos de red, puertos, y acá en este punto en particular se ocupan las herramientas típicas de escaneo de vulnerabilidades. Y obviamente empezamos a definir cuáles son los vectores de ataques que vamos a ocupar en este servicio. La tercera fase es el acceso y el escalamiento de privilegio. Básicamente acá lo que hacemos es validar la herramienta, las vulnerabilidades que encontramos. Como yo les decía, acá el objetivo principal es evitar falsos positivos y falsos negativos también.
Por lo tanto, comenzamos a validar y explotar las vulnerabilidades siempre de manera controlada y tratamos de lograr el acceso y obviamente si lo obtenemos, el segundo paso es escalar privilegios para poder tener los máximos privilegios y poder controlar el ambiente o la plataforma. El cuarto paso es mantener el acceso, o sea, una vez obtenido el acceso, el hacker ético o pentester debe mantener el acceso al sistema, no necesariamente instalando puertas traseras o troyanos, pero evidenciando de que logró ingresar al sistema. Y como les decía, esta fase aplica principalmente en el caso de un ciberataque, porque al contrario, cuando hacemos un servicio profesional, la idea es que el cliente pueda ver las evidencias de que efectivamente logramos los accesos a las distintas plataformas o pudimos explotar de manera controlada las distintas vulnerabilidades. ¿Cuáles son las metodologías que existen en general en el mercado? Está PTS, que es del año, la última actualización es del año 2014. Este estándar en realidad fue desarrollado por varios gurús de la industria. Comenzó a principios de 2009, justamente como dice ahí, después de una discusión entre los miembros fundadores respecto a que no existía una metodología para hacer las pruebas de penetración de la industria. Y este tema de la metodología en realidad es muy importante porque si yo no aplico, o sea, si todos aplican distintas metodologías, es difícil para el cliente poder hacer un seguimiento de las vulnerabilidades de un ámbito en particular y poder mitigar el riesgo de acuerdo a una métrica. Porque pasa mucho, yo en mis vidas pasadas fui cliente también, y probablemente muchos de los que están conectados también, y cuando uno hace ethical hacking o pentest con distintas empresas que ocupan distintas metodologías, o que muchas veces no ocupan metodologías, uno pasa de estar en un nivel quizás muy bueno, porque se aplicó cierta metodología o criterio, a estar en un nivel muy malo. Disculpen. Uno pasa de estar en un nivel muy bueno, como les digo, a estar en un nivel muy malo porque la metodología o el criterio que se aplicó no fue el mismo. Entonces uno no tiene nivel de comparación o uno no sabe en realidad quién fue el que realmente le está diciendo la verdad. En el caso del PTS son básicamente directrices técnicas que ayudan a definir ciertos procedimientos a seguir durante las pruebas de penetración. Son 7 secciones principales y algo muy importante es que, claro, esto tiene que ser adaptado a nuestra realidad y tendrá que ser actualizado, modificado, y son solo directrices, no aborda todo el conjunto de instrucciones para llevar a cabo una penetración de manera completa. Estas son las principales fases o módulos que tiene, donde hay una fase muy interesante de las herramientas que son requeridas, una fase de intelligence gathering, que es básicamente inteligencia, reconocimiento, una etapa obviamente de análisis de vulnerabilidades, una etapa de explotación, como yo les decía, para confirmar las vulnerabilidades que se encontraron, una fase de post-explotación, la fase de reporting y básicamente una serie de herramientas y políticas, plantillas que ellos recomiendan. En realidad este estándar es bastante ocupado. La particularidad que tiene este estándar es que tiene niveles de riesgo de acuerdo a los hallazgos encontrados que son dirigidos al negocio, o sea, realmente, por ejemplo, un nivel alto quiere decir de que el negocio pueda sufrir pérdidas considerables en caso de un ataque, considerando ese tipo de hallazgo, o que podría sufrir un impacto en su imagen corporativa. Entonces trata de llevarlo a un análisis cualitativo, lo que es muy bueno, porque muchas veces en mi experiencia, por ejemplo, ocupábamos OSTEM, el RAP es muy técnico, entonces muchas veces a nivel de negocio o ejecutivo no se entiende bien, por lo tanto el PTS tiene esa particularidad de poder hacer un paralelo entre los hallazgos técnicos encontrados, llevándolo
a un lenguaje más de negocio respecto a pérdidas económicas. Luego hay otra metodología de testing que se denomina Penetration Testing Framework, que también la última actualización fue del año 2014 y que fue desarrollada en Inglaterra, la anterior era americana. Y básicamente acá también se dividen en distintos módulos. En distintos módulos está muy orientado a la red. Por ejemplo, le da mucha importancia, uno de los primeros módulos es el WHOIS, para poder saber, en realidad, para poder hacer el reconocimiento, llegar a saber cuál es la IP pública, etc. Hace mucha relación a todas las entidades que están a cargo de la administración de IPs públicas, como la CNIC, ARIN, etc. Después, obviamente, siempre hay una fase de intelligence gathering o de reconocimiento pasivo. Después hay una fase de búsqueda en Internet, siguiendo el mismo concepto en realidad. Después lo mismo, pero ocupando técnicas asociadas al protocolo DNS. También hay una etapa muy importante de ingeniería social. No todas las metodologías consideran la ingeniería social. Esta en particular, una de las cosas muy buenas que tiene es que nos da muchas pistas de qué herramienta ocupar. Si ustedes entran al sitio web, se van a dar cuenta que es grande la cantidad de herramientas que nos proponen y muchas veces cuando uno está pensando en este rubro, no sabe qué herramienta ocupar y en este caso en realidad en eso es muy rica esta metodología. Después dumpster diving, que es básicamente seguir buscando información a través de distintas técnicas. Si se dan cuenta, esta metodología está muy orientada al tema del reconocimiento pasivo. Y también después termina con una fase de copia del website, también indicándonos distintas herramientas. Después dentro de eso se incluyen distintos tipos de pruebas de análisis de puertos, extensiones de ciertos directorios, distintos protocolos como HTTPS, SMTP, o sea, todo lo que tiene que ver mucho con Internet, con HTML. Dentro de esa última fase también se incluyen las fases normales, que son enumeración, reconocimiento, etc. Pero está muy orientada a la red, a protocolos de red, de Internet. Luego tenemos el OWASP, seguramente muchos conocerán, o la mayoría, el proyecto OWASP asociado a vulnerabilidades web, donde fuera de tener un top 10 que se revisa cada cierto tiempo, hay una serie de proyectos asociados a ambiente web. En este caso, esta metodología obviamente también tiene más relación con eso, con aplicaciones web. Y las distintas fases son, por ejemplo, la primera fase es todo lo que tiene que ver con antes de empezar el desarrollo, como por ejemplo definir un ciclo de desarrollo seguro, como revisar las políticas y estándares que aplican a esa aplicación en particular, desarrollar medidas y criterios de métrica para asegurar trazabilidad, una vez que la aplicación ya esté en funcionamiento. Es muy importante, obviamente, aplicar controles y medidas de seguridad durante la fase de definición y diseño, porque obviamente en etapas posteriores son más costosas, por lo tanto acá se hace mucho hincapié en eso, en realizar, por ejemplo, requerimientos de seguridad, de arquitectura, modelos de amenaza. Después, durante el desarrollo de la aplicación, revisiones de código. Luego en la fase 4, durante el deployment también, obviamente es la etapa ideal para hacer un penetration testing o ethical hacking, ya que es la fase más cercana a salir a producción. Lo ideal es que obviamente sea en un ambiente preproductivo, pero también es muy común hacer pruebas de este tipo en ambientes productivos, porque es realmente la prueba de la blancura. Obviamente después hay que hacer testing respecto a la administración de la configuración, y la última etapa es ya de mantención y operación. Esto quiere decir una vez que ya pasó todas las etapas anteriores y la aplicación está en producción. Me van a disculpar por mi voz, pero en realidad estoy súper resfriado. Así que si me da un ataque de tos, no se asusten, que no me voy a morir.
Y si se dan cuenta, en realidad, por ejemplo, la última fase, la última etapa de la fase 5 es asegurar que el control de cambio se va a llevar de manera eficiente y controlada. Si se dan cuenta, esto está muy orientado a aplicaciones web. Y acá está gráficamente, en realidad, cómo se lleva a cabo las distintas etapas de las distintas fases de esta metodología. Luego tenemos el NIST 800-115, que su publicación es del año 2008 y no ha tenido más actualizaciones. Este estándar fue desarrollado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Es bastante ocupado también. Y básicamente sus distintas etapas son cómo se estructura el manual. Hay una introducción, hay un overview general de testing de seguridad y exámenes, hay una revisión de técnicas de intrusión, está la etapa de identificar el objetivo y técnicas de análisis. También hay una etapa de cuáles son las técnicas de validación de vulnerabilidades. Hay otra etapa de el assessment en sí, en realidad, cómo planificar la evaluación. La siguiente etapa es cómo ejecutar esa evaluación, y después son actividades de post-testing. Obviamente ustedes pueden revisar el manual, si lo buscan en internet llegan de inmediato. A mí se me olvidó poner ahí el link, pero es mucho más amplio que eso, pero esas son las principales secciones del manual. Luego hay uno muy similar, como les decía, el anterior fue desarrollado por Estados Unidos, este fue desarrollado por Alemania, y también en 2008, y las etapas son muy similares en realidad. En realidad me equivoqué. Yo creo que esta lámina se me quedó, porque si se dan cuenta son las mismas. Pero acá está esto es lo importante, en realidad son 5 fases, si se dan cuenta son muy similares a las otras metodologías que hemos visto. Obviamente el estándar tiene distintas secciones, al igual que el NIST, pero las 5 fases que define el estándar son estas, que son de preparación, reconocimiento, análisis de la información y riesgo, intentos activos de intrusión y análisis final, y como les decía, en caso de un ciberataque también limpiar las huellas. Esto también, si lo buscan, si ponen BCI, Pentest, les va a aparecer de inmediato. Este es bastante ocupado en Europa. Y de hecho, este más algunos del ISO 27001 más el OSTEM son parte del ISO 27008. El OSTEM, si se dan cuenta, he hablado varias veces del OSTEM, es porque en realidad el estándar que más he ocupado. El OSTEM, su última actualización es del 2013 y es de la versión 4, que aún está en modo de draft, o sea, borrador. Ustedes van a encontrar la versión 3 seguramente en internet de manera muy fácil, en ISECOM, que es el instituto a cargo del desarrollo de esta metodología y de distintos otros proyectos. Y también van a encontrar la versión 2.1 en español. La versión 3 y la 4 están solamente en inglés. El propósito de esta metodología es establecer, valga la redundancia, una metodología científica, y después van a entender por qué, para la medición de la seguridad operacional denominada OPSEC, y ser la guía para el desarrollo de una auditoría que asegure la rigurosidad de la prueba, evitar falsos positivos, que es muy importante, cumplir con las distintas regulaciones internacionales, poder cuantificar los resultados, algo que es muy importante también. No todas las metodologías permiten cuantificar los resultados. Y obviamente asegurarse o tratar de garantizar que hay resultados consistentes y reproducibles. Eso es muy importante, es lo que yo les decía anteriormente respecto a que si yo hago ethical hacking o pentest al mismo ámbito en distintas etapas o en distintas fechas del año, la idea es yo poder ir haciendo seguimiento respecto a si voy aumentando mi riesgo, disminuyendo mi riesgo. Y la única manera de poder tener esa métrica es siempre aplicando el mismo estándar, en el mismo ámbito también. Y esto es una auditoría formal de calidad. Ese es el sello que te entrega OSTEM. Este estándar es open source, por lo tanto cualquiera lo puede ocupar.
Obviamente hay que saber hacer una prueba aplicando el estándar, porque dado que es un estándar, tiene bastante rigurosidad en los pasos que uno sigue, y hay formatos especiales para poder identificar los hallazgos y también determinar el RAF, que es la métrica que nos entrega Austin. Hay de hecho una calculadora que es una planilla Excel donde se ponen las distintas variables que evalúa el RAF. El Austin 3 en particular, ¿cuáles son los tópicos? Tiene un tópico de cumplimiento, un tópico de reglas de compromiso, el proceso de auditoría formal y la evaluación de riesgos RAF. Básicamente en el tema de cumplimiento, esta etapa tiene que ver con todo lo que es la parte legal, cuáles son las leyes asociadas a este tipo de test, cuáles son las regulaciones, como PCI, por ejemplo, etcétera, cuáles son las políticas que permite cumplir, y tiene que ver mucho también con el cumplimiento de parte del pentester. Las reglas de engagement o de compromiso son todo lo que tiene que ver con cómo se vende este tipo de pentest, cómo se debiera hacer un acuerdo con el cliente, cómo se hace el pentest, cómo se manejan los resultados, cómo se entregan, etc. Y también define muchas reglas para el mismo pentest, como por ejemplo la ética, la rigurosidad, sus certificaciones, etc. Después viene el proceso formal de auditoría, que son una serie de etapas que se siguen, y se termina con el RAP, que básicamente es la métrica que entrega el OSTEM. No es una fórmula secreta, se puede tener acceso, se evalúan distintas variables. Esto es un valor obtenido al calcular las medidas de seguridad que se encontraron en el ámbito, está basado en hechos, esto es muy importante, no se asume nada, ni probabilidades, es completamente escalable, el RAP mide el tamaño del ámbito, el número de controles implementados, las limitaciones, la efectividad de los controles implementados, la superficie de ataque, y se clasifican las vulnerabilidades en distintas categorías. Y este es básicamente el proceso de revisión, donde están acá las distintas etapas de la metodología. ¿Cuáles son las fases? Son inducción, tiene que ver con estudiar el ámbito, nuestro objetivo. Si estamos hablando de un sitio web, por ejemplo, identificar cuál es el sitio web que vamos a evaluar. La segunda es de interacción, o sea, interactuar directamente con ese sitio web, haciendo consultas, etcétera, aplicando pruebas en el módulo de control de acceso, ver cómo nos responde, conectarnos de distintas formas a través de distintos protocolos. Investigación, que ya es analizar las emanaciones que provengan desde este objetivo. Pete Hershoff es muy filosófico, por lo tanto van a encontrar muchos conceptos filosóficos en el OSTEM, lo que lo hace a la vez entretenido de leer y estudiar. Y obviamente la última etapa ya es de intervenir, o sea, modificar el objetivo explotando las vulnerabilidades. El ISAF también es otra metodología muy conocida también, que es un framework respecto a prácticas, conceptos relacionados con cada una de las tareas asociadas a un pentest. Es muy interesante porque también todo se encuentra organizado en criterios de evaluación, los cuales obviamente han sido revisados por los expertos, etc. Y los elementos que definen el ISAF son una descripción del criterio del evaluador, puntos y objetivos a cubrir, los prerequisitos para conducir la evaluación, que es muy similar a lo que tenía el OSTEM en su primera fase, el proceso mismo de la evaluación, el informe de los resultados esperados, las contramedidas y recomendaciones, la referencia y documentación externa. Sin embargo, esta metodología en particular está muerta porque nunca más fue actualizada, y de hecho, como anécdota, un cliente nos pidió el año pasado una prueba, un ethical hacking, y él nos exigía que fuera realizada ocupando la metodología ISAF. Nosotros dijimos que claro que la conocíamos, pero que no estábamos seguros si en realidad estaba vigente aún. A él se la exigían porque era una multinacional. Y cuando junto con él fuimos a revisar el sitio web, nos dimos cuenta que estaba abajo. Entonces estaba definitivamente desactualizada. Y él obviamente habló con sus superiores y cambiaron de metodología y finalmente terminaron ocupando OSTEM.
¿Cuáles son las recetas que yo les podría dar para poder elegir una metodología? Es que obviamente esta metodología sea comprensible y lógica, que sea estándar por las métricas, como les explicaba anteriormente, o sea, que me permita hacer el análisis de manera repetible, siguiendo siempre los mismos pasos, y que se trate de aplicar el menor criterio personal posible del evaluador, que posea niveles de riesgo o métricas que cuantifiquen el resultado, como yo les decía, no todas poseen eso. De hecho, en particular el OSTEM y el PTS posee eso. Que sea rigurosa, que garantice evitar falsos positivos, lo que es muy importante, obviamente, porque me podrían generar una falsa sensación de seguridad. Que permita cumplir con estándares internacionales. Hoy en día, varios estándares internacionales exigen de que los ethical hacking open test se desarrollen usando una metodología en particular, como PCI DSS, por ejemplo. Que esté vigente y actualizada, como verán, no todas estaban vigentes y actualizadas. Que sirva para distintas tecnologías y ámbitos. Por ejemplo, el desarrollado en Inglaterra estaba muy orientado a la red, el de OWASP está muy orientado a aplicaciones web, y obviamente que sea ética. ¿Cuál es mi elección personal? Seguramente ya se dieron cuenta, es el OSS TMM. Como yo les decía anteriormente, este estándar es open source, cualquiera lo puede ocupar, pero obviamente hay que saber ocuparlo, por lo tanto también hay certificaciones asociadas al uso de este estándar. Hay dos, principalmente la OPST, que es la del pentester en sí, el que tiene que ejecutar la prueba, y también está el OPSA, que es un nivel un poquito inferior, que es más para un analista, para poder saber interpretar el informe que se entrega de OSTEM. Esto representa un estándar de facto, ordenado, modular y de calidad profesional. Es modular, se pueden observar las distintas dimensiones de la seguridad, con descripción de las tareas a llevar a cabo. Acá se evalúan desde procesos, personas, tecnología, etc. Algo muy importante, no solo aborda temas técnicos, sino que también se encarga de normar las credenciales del profesional, por ejemplo, la forma en que el test debe ser comercializado, algo muy importante, la forma en que los resultados deben ser presentados, las normas éticas y legales que deben ser consideradas, incluso el tiempo que debiera cumplir cada tarea. Entrega una métrica que es el RAP, y dentro de otros estándares, por ejemplo, permite cumplir con PCI DSS, que es el estándar asociado a tarjetas de crédito. E incluso aparece dentro del estándar, ustedes deben comprender que un estándar tiene que ser genérico cuando hace recomendaciones respecto a ciertas metodologías, pero en particular OSTEM aparece mencionada en PCI DSS. Y en la base de la ISO 27008, y acá hay un ejemplo sacado del mismo estándar ISO 27008, donde hace referencia a un NIST, no al que vimos recién, a otro, pero sí hace referencia al OSTEM y también a otros estándares desarrollados en Alemania. Las conclusiones: es muy importante diferenciar los distintos tipos de test, que fue lo primero que vimos. Es fundamental ocupar una metodología para asegurar la calidad del test y la rigurosidad del mismo. Es mucho más importante que las herramientas, la metodología escogida, de cierto. OSTEM, por ejemplo, en ningún momento habla de la herramienta que uno ocupa para hacer el pentest. Al contrario, lo que te explica son los distintos pasos que yo tengo que seguir para que esta prueba sea de calidad. En lo posible, el estándar debe cubrir el ciclo completo, o sea, desde el descubrimiento a la evaluación de riesgo, y así lo hace OSTEM. Hay que tratar de estandarizar este proceso para hacerlo repetible y gestionar los riesgos mediante una métrica, que es lo que buscan la mayoría de las empresas y los clientes, o sea, gestión basada en riesgo. Y en realidad eso sería mi presentación. Nuevamente les pido disculpas por el retraso. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta que tengan las vamos a responder a través de Twitter o me pueden enviar un mail directamente. Recordarles también de que si alguno está interesado en trabajar con nosotros, siempre tenemos procesos abiertos de búsqueda de colaboradores y es muy interesante y entretenido trabajar en una empresa como ElevenPath. Así que cualquiera de ustedes que esté interesado puede enviarnos su currículum a talent@elevenpath.com.
Y nos pueden seguir en nuestras distintas plataformas. Tenemos un blog, tenemos un canal de YouTube donde va a estar después disponible la presentación. Tenemos una cuenta de Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, etcétera. Así que muchas gracias por su atención y nuevamente disculpa por el retraso en el inicio de la misma. Hasta luego, hasta una próxima edición.